La tarde caía sobre el rancho del ganadero, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras mientras un viento seco levantaba el polvo de los caminos. La tranquilidad del lugar parecía absoluta. Los caballos pastaban lentamente, las vacas mugían a lo lejos y el crepitar de la chimenea anunciaba que alguien estaba preparando la cena. Sin embargo, esa aparente calma escondía un secreto. Alguien no invitado se había refugiado entre las sombras del granero y la casa principal. La mujer apache se movía con cautela, cada paso calculado para no hacer el más mínimo ruido. Había viajado durante días, huyendo de enemigos que buscaban capturarla, y sabía que cualquier error podría costarle la vida. Sus ojos oscuros recorrían el interior de la casa mientras evaluaba su entorno. Las paredes de madera, los muebles pesados y los objetos que delataban la rutina de quien vivía allí. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por la adrenalina que la mantenía alerta. Sabía que su supervivencia dependía de permanecer oculta. Al entrar en la casa, sus manos encontraron un lugar inesperadamente perfecto. Un armario grande, oscuro y cerrado, que parecía ofrecer la seguridad que necesitaba. Dentro, podía escuchar con claridad los sonidos cotidianos del rancho, el golpeteo de los utensilios de cocina, el canto de alguna ave nocturna que había quedado atrapada en el interior y el murmullo distante de un río cercano. Se acurrucó en un rincón del armario, tratando de regular su respiración para que nadie pudiera detectarla. Cada respiración era un recordatorio de su vulnerabilidad y cada sonido del exterior un riesgo potencial. Mientras tanto, el ganadero regresaba a su casa tras un largo día de trabajo en el rancho. Sus botas resonaban sobre la madera del suelo y su sombrero de ala ancha proyectaba sombras que se movían con el titilar de la luz de la lámpara. Había sido un día agotador, revisar cercas, atender ganado enfermo y negociar con los comerciantes del pueblo lo dejaban físicamente cansado, pero también acostumbrado a la rutina y a la sensación de seguridad que su hogar le ofrecía. Nunca se habría imaginado que algo o alguien alteraría esa calma. Al acercarse al vestidor para colgar su abrigo, notó algo extraño. La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. Frunció el ceño y se inclinó para mirar dentro. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, una sensación extraña se apoderó de él. Un instinto que le decía que no estaba solo en su hogar. Dio un paso atrás, tratando de racionalizar lo que percibía, y entonces escuchó un leve movimiento. Un suspiro contenido, apenas audible, lo hizo darse cuenta de que alguien estaba dentro. La mujer apache contuvo el aliento sintiendo cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. Sabía que había sido descubierta y el miedo se mezclaba con una curiosidad involuntaria. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué tipo de persona podría reaccionar ante su presencia? Las historias que había escuchado sobre los hombres blancos eran contradictorias. Algunos eran justos y generosos, otros crueles y violentos. No podía arriesgarse a juzgarlo antes de tiempo, pero tampoco podía moverse ni hablar. El ganadero, por su parte, respiró hondo, tratando de mantener la calma y no mostrar alarma. Sus ojos recorrieron la oscuridad del armario buscando señales de movimiento. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, distinguió una figura femenina, acurrucada y temblorosa. Su primera reacción fue de sorpresa seguida de cautela. No sabía quién era ni por qué se escondía allí, pero algo en su expresión, en la forma en que sus ojos se movían con miedo y precaución, le indicó que no estaba ante una amenaza inmediata. Ese primer contacto visual, aunque breve y silencioso, marcó el inicio de algo inesperado. La mujer apache y el ganadero se encontraban cara a cara, dos mundos distintos chocando en un espacio reducido, con el peligro y la incertidumbre colgando en el aire. Ninguno de los dos podía imaginar en ese instante que ese encuentro casual y secreto cambiaría para siempre sus vidas. La tensión inicial, el miedo y la curiosidad se convertirían en el hilo conductor de una historia que apenas comenzaba a tejerse. El ganadero respiró con lentitud, tratando de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar a la intrusa o ponerlos a ambos en peligro. La figura acurrucada en el armario parecía frágil, pero a la vez estaba tensa y lista para reaccionar. Él sabía que un solo paso en falso podría hacer que la situación se volviera violenta, y su experiencia en el rancho le había enseñado que la paciencia era a menudo más efectiva que la fuerza. Finalmente, con voz calmada pero firme, preguntó: ¿Quién está ahí? El silencio fue la única respuesta durante unos segundos que se sintieron interminables. Cada segundo aumentaba la ansiedad de la mujer apache, cuyo corazón latía con fuerza mientras evaluaba si podía confiar en él. No respondió. Permanecer callada era su única defensa hasta comprender sus intenciones. Sin embargo, el ganadero podía notar su respiración contenida, los leves temblores de su cuerpo y la manera en que sus manos se movían nerviosamente sobre sí misma.
Cada pequeño detalle confirmaba que no era una amenaza inmediata, pero sí alguien vulnerable, decidido a no dejarla sufrir en el miedo ni asumir lo peor. El ganadero se arrodilló frente al armario y dijo: «No te haré daño, solo quiero saber quién eres y por qué estás aquí». La mujer apache finalmente levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y desconfianza. En ellos se leía claramente que había viajado demasiado, visto demasiado, y que cada encuentro con un extraño podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aún así, algo en la voz del hombre, su tono tranquilo y firme, la hizo dudar de su intención de hacerle daño. Era un instinto, una chispa de intuición que la impulsaba a no reaccionar violentamente. «Me escondí», dijo con voz baja, casi un susurro. Necesitaba un lugar seguro. El ganadero asintió lentamente, intentando entender la situación. Su mente corría con preguntas. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué había tenido que esconderse en su hogar? ¿Qué clase de peligro la seguía? Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que debía manejar la situación con cuidado. La sacó del armario lentamente, sin movimientos bruscos, y la condujo a un espacio donde pudiera sentarse, donde no se sintiera acorralada. Sentada frente a él, la mujer apache estudiaba al hombre tanto como él la estudiaba a ella. Era evidente que había vivido en un mundo diferente, con códigos, tradiciones y peligros que él no podía comprender del todo. Sus manos estaban callosas, sus ojos reflejaban resistencia y orgullo, y cada gesto demostraba que, aunque estaba cansada y asustada, no estaba dispuesta a entregarse completamente. El ganadero reconoció esa fuerza y se sintió por un momento impresionado y curioso. «No entiendo. ¿Por qué elegiste este lugar?», dijo, intentando sonar neutral. «Podrías haber ido a cualquier otra parte». «No había otra parte», respondió ella con firmeza. Era la única opción. Hubo un silencio pesado, lleno de tensión, donde ambos evaluaban la presencia del otro. Cada uno reconocía la vulnerabilidad y la fortaleza del otro. Y en ese instante, sin palabras, se estableció un vínculo tenue basado en la necesidad de sobrevivir y la curiosidad mutua. El ganadero comprendió que esta mujer no era común. Había algo en su mirada y su postura que hablaba de coraje, de una historia de lucha que él aún no conocía. Mientras la noche se asentaba y la penumbra llenaba la casa, ambos permanecieron allí, midiendo palabras, gestos y silencios. Por primera vez, la mujer apache percibió que no todos los hombres blancos eran iguales, que había personas que podían ofrecer seguridad en lugar de peligro. Por su parte, el ganadero empezó a comprender que este encuentro no era un accidente trivial. Algo había cambiado en el aire. Algo que podría transformar la rutina de su vida en algo completamente inesperado. La tensión inicial comenzaba a transformarse lentamente en algo más complejo: curiosidad, respeto y una cautelosa empatía. A pesar de la incertidumbre, ambos sentían que este descubrimiento no era el fin, sino el inicio de una relación marcada por secretos, desafíos y la posibilidad de algo que ninguno había anticipado. Después de la tensa revelación en el armario, la mujer apache y el ganadero se sentaron frente a frente, cada uno consciente de la distancia literal y figurativa que los separaba. La luz de la lámpara iluminaba sus rostros, revelando la ansiedad, la cautela y la curiosidad que burbujeaban bajo la superficie. Ninguno estaba seguro de cómo proceder, y el silencio que se instaló entre ellos parecía pesado, cargado de historias no contadas y de diferencias que no podían ignorar. La mujer apache observaba cada gesto del hombre. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si temiera cualquier brusquedad. Cada palabra que pronunciaba parecía cargada de significado, y ella se preguntaba si podía confiar en alguien que representaba un mundo tan diferente al suyo. En su comunidad, los forasteros eran percibidos con cautela. Un hombre blanco, dueño de tierras y animales, podía ser tanto aliado como amenaza. Sus ojos, que reflejaban tanto desconfianza como inteligencia, no dejaban de analizarlo mientras él hablaba, midiendo cada sílaba. «No entiendo por qué huyes sola», dijo él finalmente, tratando de sonar neutral, pero sin poder evitar cierta curiosidad genuina. «¿Qué te llevó a esconderte en mi casa?». Ella lo miró de reojo, evaluando la sinceridad en su voz. La pregunta, aunque simple, estaba cargada de juicio implícito. ¿Cómo había llegado a este punto? Su pasado estaba lleno de experiencias que no podía explicar sin exponerse a un riesgo mayor. Aún así, decidió ofrecer una versión parcial, suficiente para mantener la confianza mínima necesaria. «Algunas personas no entienden mi forma de vivir», respondió con voz firme pero controlada. «Algunos me buscan por motivos que tú no comprenderías». Él asintió, comprendiendo sin entender del todo. En su mundo, las leyes y la autoridad eran claras. En el de ella, las normas eran distintas, regidas por la tradición, la supervivencia y códigos que a él le resultaban extraños. Ese choque cultural era evidente, y aunque no podía ignorarlo, también le resultaba fascinante.
En sus ojos percibía un espíritu fuerte, independiente y cauteloso, algo que no encontraba en muchos de los habitantes de su pueblo. El ganadero decidió cambiar de táctica. En lugar de presionarla, trató de establecer un terreno común, hablar de lo que ambos compartían como seres humanos, la necesidad de seguridad, de alimento, de resguardo, de confianza. Sin embargo, cada intento encontraba una barrera invisible, la desconfianza. La mujer apache no podía permitirse abrirse por completo. En su mundo, un error podía costarle la vida. «Debemos entendernos», dijo él suavizando la voz. «No te haré daño y necesito que confíes en mí, al menos lo suficiente para que podamos resolver esto juntos». Ella vaciló. La idea de confiar en un hombre blanco, dueño de la tierra y de los animales que podrían haber sido instrumentos de opresión en otros contextos, le resultaba contradictoria. Sin embargo, había algo en su tono, en su calma y su firmeza, que la hizo cuestionar sus prejuicios. Quizá no todos los hombres como él eran iguales. Quizá podía permitirse una tregua, aunque fuese temporal. Aún así, su cuerpo delataba su tensión, los hombros rígidos, los puños ligeramente cerrados, el leve temblor en sus manos. Cada gesto decía: «Estoy alerta, no me confíes ciegamente». Él lo notó y comprendió que su paciencia sería crucial. No bastaba con ofrecer palabras. Debía demostrar con acciones que podía ser confiable. Durante las siguientes horas, intercambiaron palabras cuidadosamente medidas, tratando de comprender el mundo del otro sin romper la barrera invisible que aún los separaba. Él hablaba de la vida en el rancho, de las dificultades y los desafíos que enfrentaba, y ella escuchaba, reconociendo que, aunque su contexto fuera diferente, también existía lucha y vulnerabilidad en su vida. A su vez, ella compartía fragmentos de su experiencia, revelando apenas lo suficiente para mantener un hilo de conexión sin exponerse demasiado. Ese primer contacto más profundo, cargado de conflicto cultural y desconfianza, marcó un punto de inflexión. No era solo un encuentro de dos personas, sino de dos mundos diferentes que chocaban, se evaluaban y empezaban a buscar formas de coexistir. Ambos entendieron que la supervivencia y la comunicación requerirían paciencia, respeto y un delicado equilibrio entre desconfianza y apertura. A medida que la noche avanzaba, ambos se dieron cuenta de que este encuentro inesperado no era simplemente un accidente, sino el inicio de un vínculo que, si lograban manejarlo con cuidado, podría transformar sus vidas de formas que ninguno de los dos podía imaginar. La desconfianza seguía allí, pero con ella también surgía un atisbo de respeto y la posibilidad de comprensión mutua, la chispa inicial de lo que podría convertirse en algo mucho más profundo. El día siguiente amaneció con un cielo gris y nublado, presagiando lluvia o tormenta. La mujer apache y el ganadero habían pasado la noche en silencio relativo, cada uno inmerso en sus pensamientos, evaluando la presencia del otro y la extraña relación que empezaba a formarse entre ellos. La desconfianza seguía presente, pero un sentimiento nuevo comenzaba a abrirse paso, la necesidad de cooperación. La vida en el rancho no era fácil, y ambos sabían que enfrentarse a los desafíos del entorno sin apoyo podría resultar peligroso. El ganadero estaba revisando la cerca del corral cuando un sonido extraño lo alertó. Un grupo de animales salvajes, quizá lobos, rondaba demasiado cerca del ganado. La mujer apache, quien lo había acompañado desde la noche anterior, percibió el peligro de inmediato. Sus instintos de supervivencia, afinados por años de vivir en entornos hostiles, se activaron. Sin pensarlo, tomó un paso adelante y advirtió al ganadero: «Hay lobos. Si no hacemos algo, se llevarán al ganado». El ganadero se sobresaltó, pero la seriedad en su voz y la seguridad en sus gestos lo hicieron reaccionar. Sabía que actuar juntos era la única manera de proteger lo que tenían. Por primera vez, las diferencias culturales quedaron en un segundo plano. La supervivencia y la protección de los animales se convirtieron en la prioridad. Sin necesidad de demasiadas palabras, ambos comenzaron a organizar un plan. «Voy a cerrar las cercas», dijo él. «Tú mantén a los animales lejos del corral». Ella asintió, y con agilidad y conocimiento de la naturaleza, comenzó a guiar a los caballos y vacas hacia un lugar seguro. Sus movimientos eran precisos, resultado de años de experiencia y de entender cómo actuar bajo presión. El ganadero, sorprendido por su destreza y rapidez, comenzó a darse cuenta de que su presencia no era solo una coincidencia, sino una ayuda valiosa en momentos críticos. Mientras trabajaban juntos, la mujer apache y el ganadero empezaron a observar y comprender las habilidades del otro. Él admiraba su agilidad, su intuición y su capacidad para mantener la calma incluso en situaciones de peligro. Ella, a su vez, notaba su paciencia, fuerza y determinación, además de su conocimiento de los animales y del rancho. La cooperación se convirtió en un puente silencioso entre ellos, un primer paso para derribar la desconfianza que aún persistía.
Después de horas de trabajo intenso, lograron alejar a los lobos y asegurar el ganado. Exhaustos pero aliviados, se sentaron en el porche, observando el cielo que comenzaba a despejarse lentamente. Por primera vez hubo un instante de tranquilidad compartida, donde ninguno de los dos necesitaba palabras para reconocer la importancia de la ayuda mutua. La mujer apache comprendió que no todo en el mundo blanco era hostil, y el ganadero comenzó a valorar la fuerza y la inteligencia que ella poseía, cualidades que hasta entonces había subestimado por prejuicio. «Eres más capaz de lo que pensé», dijo él finalmente con un atisbo de admiración. «No solo sobreviviste hasta aquí, sino que me ayudaste a salvar todo lo que este rancho significa para mí». Ella le lanzó una mirada evaluadora, todavía cautelosa, pero con un destello de reconocimiento en sus ojos. «No es solo tu rancho», respondió con firmeza. «Sobrevivir es más fácil cuando uno no está solo». Ese momento marcó un cambio importante. Ambos entendieron que podían confiar, aunque de manera limitada, el uno en el otro. La cooperación no solo había salvado su ganado y su seguridad inmediata, sino que había empezado a construir un vínculo más profundo basado en la acción, en la necesidad y en la experiencia compartida. La mujer apache, que hasta hace poco veía al hombre como un posible enemigo, comenzó a percibir que podía ser un aliado, alguien con quien podía enfrentar peligros y quizá aprender a confiar. Mientras el sol se ocultaba detrás de las nubes que finalmente comenzaban a disiparse, ambos sabían que este no sería el último desafío que enfrentarían juntos. Sin embargo, también comprendieron que cada obstáculo que superaran como equipo fortalecería la frágil confianza que empezaban a hacer entre ellos, sentando las bases para algo mucho más complejo y profundo de lo que ninguno había anticipado. Después de la intensa jornada de cooperación en el rancho, la mujer apache y el ganadero se encontraron por primera vez en un momento de calma más prolongado. La tensión inicial que había dominado sus interacciones desde el encuentro en el armario empezaba a suavizarse. Ambos estaban agotados, pero la tranquilidad de la noche les ofrecía la oportunidad de hablar, de conocerse y de entender al otro más allá de los prejuicios y la desconfianza que aún persistían. El ganadero encendió la chimenea en la sala principal y la luz cálida iluminó la estancia. Se sentaron frente al fuego, uno frente al otro, en silencio al principio, simplemente observando cómo el otro se acomodaba, cómo respiraba, cómo se movía. La mujer apache, a pesar de su cautela, comenzó a notar detalles. Las manos fuertes, pero cuidadosas del hombre, la manera en que sus ojos escaneaban la habitación, siempre atento a lo que lo rodeaba, y la firmeza en su postura que reflejaba años de trabajo físico y responsabilidad sobre la tierra y los animales. «Nunca he visto a nadie moverse así entre los animales», comentó él finalmente rompiendo el silencio. «Parecías tener un sexto sentido para saber dónde estaban y qué necesitaban». Ella sonrió levemente, un gesto pequeño pero cargado de significado. «Es algo que aprendes cuando debes sobrevivir día a día», respondió. «Cada decisión importa y cada error puede costarte caro». Esa simple frase abrió la puerta a un diálogo más profundo. La mujer apache comenzó a compartir fragmentos de su vida, su familia, la cultura de su gente, los desafíos que enfrentaban para protegerse y vivir en libertad. Hablaba con cautela, sin revelar demasiado, pero suficiente para que el ganadero empezara a comprender la fortaleza y la resiliencia que había desarrollado. Él escuchaba atentamente, fascinado por las diferencias y al mismo tiempo reconociendo paralelismos con su propia vida. «Nunca imaginé que la vida pudiera ser tan intensa», dijo él con un matiz de respeto. «En mi mundo, las dificultades suelen ser más visibles pero menos inmediatas. No hay necesidad constante de estar alerta como tú lo haces». Ella asintió lentamente, sus ojos reflejando comprensión y también cierta melancolía. «Cada mundo tiene sus desafíos», dijo. «Solo que los nuestros no siempre son visibles para otros. Y aprender a sobrevivir significa conocerlos profundamente». A su vez, el ganadero comenzó a abrirse sobre su propia vida. Habló de la responsabilidad de manejar un rancho, de las pérdidas que había sufrido, de las decisiones difíciles que tuvo que tomar y de la soledad que a veces acompañaba a su labor. La mujer apache lo escuchaba con interés genuino, sorprendida de encontrar similitudes inesperadas. Ambos habían enfrentado peligros, ambos habían perdido seres queridos, ambos habían aprendido a valerse de su ingenio y fuerza para seguir adelante. Con cada historia compartida, la barrera entre ellos se debilitaba. Lo que comenzó como un encuentro marcado por la desconfianza y el miedo empezaba a transformarse en respeto y admiración. La mujer apache notó que podía expresar sus pensamientos y emociones sin temor inmediato, y el ganadero comprendió que esta mujer, aunque diferente en cultura y experiencia, poseía un entendimiento profundo de la vida que complementaba el suyo. La noche avanzaba y con ella la sensación de cercanía.
Comenzaron a intercambiar detalles más cotidianos, cómo preparar ciertos alimentos, cómo cuidar a los animales, cómo leer los cambios del clima. Cada conversación, aunque aparentemente trivial, fortalecía el vínculo que se estaba formando. Lo que antes era sospecha se convertía en curiosidad y lentamente en afecto. Para cuando la luna brillaba alta en el cielo, ambos sabían que este encuentro no era simplemente casual. La cooperación había abierto la puerta, pero el conocimiento mutuo comenzaba a construir una conexión más profunda, basada en la comprensión de la historia, las habilidades y la humanidad del otro. Aunque todavía había desconfianza y diferencias, también había una chispa de respeto y la posibilidad de algo más, la semilla de un vínculo que podría crecer en amistad, alianza o incluso algo más íntimo. Ese primer momento de apertura y conocimiento mutuo marcó un paso crucial. Ambos empezaban a ver al otro no solo como extraño ni como amenaza, sino como un ser complejo, capaz de comprender y ser comprendido, un compañero inesperado en un mundo lleno de desafíos. El amanecer trajo consigo un frío inesperado, y la bruma matutina cubría el rancho como un manto grisáceo. La mujer apache y el ganadero habían pasado la noche compartiendo historias y lentamente derribando barreras de desconfianza. Sin embargo, la sensación de seguridad que parecía haberse instalado era frágil, como el hielo fino sobre un río rápido. Ninguno de los dos estaba completamente preparado para enfrentar lo que estaba por suceder. Mientras revisaban el cercado del ganado, un crujido repentino proveniente del bosque cercano alertó al ganadero. Su mano instintivamente fue hacia el revólver, pero fue interrumpido por un grito ahogado. La mujer apache había resbalado cerca del borde de un pequeño acantilado que limitaba el bosque con el pastizal. Sus pies habían perdido tracción sobre la tierra húmeda y su cuerpo pendía peligrosamente, sostenido apenas por la fuerza de sus manos sobre las raíces expuestas. El corazón del ganadero se aceleró. Sin pensarlo, corrió hacia ella, extendiendo los brazos mientras ella luchaba por mantener el equilibrio. «¡Agárrate!», gritó con urgencia. «No te sueltes». El miedo era palpable en los ojos de la mujer apache, y por primera vez la fortaleza que normalmente mostraba se vio reemplazada por vulnerabilidad pura. El peligro era real. Un resbalón, más, y podría caer varios metros hacia las rocas y el río que corría a continuación. Sintió el calor de la adrenalina recorrer su cuerpo, y por un instante la desesperación la paralizó. Pero entonces sintió la firmeza de la mano del ganadero, un ancla que la conectaba a la seguridad. Con cuidado, él la sostuvo, usando su fuerza para estabilizarla mientras buscaba un punto seguro para que ambos pudieran retroceder. «Tranquila, todo estará bien», susurró, con un tono que mezclaba firmeza y calma. «Confía en mí». Ella respiró hondo, dejando que el miedo se transformara en una dependencia momentánea. Nunca antes había confiado en nadie de manera tan absoluta, y ahora lo hacía con un desconocido que en cuestión de días había pasado de ser un extraño a alguien que podía salvarle la vida. Cada segundo que pasaba mientras él la sostenía reforzaba la chispa de confianza que había empezado a crecer entre ellos. Con un esfuerzo combinado, lograron regresar a tierra firme. La mujer apache estaba temblando, no solo por el frío, sino por la intensidad del miedo que acababa de sentir. Se sentó en la hierba, tratando de recuperar el aliento, mientras el ganadero permanecía a su lado, asegurándose de que estuviera bien. Por primera vez, ella permitió que alguien la cuidara sin resistencia ni desconfianza, reconociendo en silencio que había un nivel de seguridad que podía existir incluso fuera de su comunidad. «Gracias», dijo con voz baja, todavía entrecortada. «No sé qué habría pasado si no hubieras estado aquí». El ganadero la miró, sus ojos reflejando tanto alivio como una nueva profundidad de afecto y respeto. «No tenías que hacerlo sola», respondió. «Nadie debería pasar por esto sin ayuda». Ese momento de vulnerabilidad cambió todo. La mujer apache comenzó a ver al hombre no solo como un forastero que podía ser una amenaza, sino como un aliado, alguien en quien podía confiar incluso cuando el peligro era inminente. Para el ganadero, la experiencia reforzó su aprecio por su inteligencia, fortaleza y resiliencia, y al mismo tiempo le mostró cuán importante era protegerla, no solo por obligación, sino por un vínculo creciente que comenzaba a surgir. Después de unos minutos, mientras el sol emergía lentamente entre la niebla, ambos se sentaron en silencio, observando el paisaje. No necesitaban palabras. La experiencia compartida había creado un entendimiento tácito. Por primera vez, la relación entre ellos se basaba en algo más que la necesidad o la cooperación. Ahora había una chispa de confianza y una conexión emocional que ningún peligro futuro podría romper fácilmente. La mujer apache sabía que todavía debía mantenerse alerta. Su vida no estaba libre de riesgos, pero también comprendió que en este momento podía permitirse confiar.
Esa confianza era un puente hacia algo más profundo, un primer paso hacia la posibilidad de alianza, amistad y quizá algo que ambos todavía no se atrevían a nombrar. Aunque la mujer apache y el ganadero habían comenzado a construir un vínculo de confianza después del incidente en el acantilado, la tranquilidad del rancho era frágil. La vida en la frontera siempre estaba llena de riesgos y pronto comenzaron a aparecer tensiones externas que amenazaban con separar lo que recién empezaba a unirse. La llegada de visitantes inesperados, rumores de enemigos cercanos y las propias normas sociales creaban un escenario complejo que ambos debían navegar con cuidado. El primer indicio de problemas surgió con la llegada de un grupo de forasteros que pasaban cerca del rancho. No eran amigos ni vecinos conocidos. Se notaba en la dureza de sus rostros y en la arrogancia de sus gestos. La mujer apache reconoció inmediatamente señales de hostilidad potencial. Su instinto de supervivencia le decía que debía mantenerse alerta y, si era necesario, desaparecer antes de que notaran su presencia. Pero el ganadero, consciente de que no podía simplemente ignorar a los hombres que se acercaban, decidió enfrentar la situación con prudencia. «Mantente cerca de mí», susurró mientras cerraba la puerta del granero. «No queremos problemas, pero tampoco nos dejaremos intimidar». Ella asintió, aunque una parte de ella seguía dudando. A pesar de la creciente confianza que había depositado en él, sabía que la seguridad era relativa. Su experiencia le había enseñado que las amenazas podían surgir incluso en lugares aparentemente seguros, y que la astucia y la rapidez de reacción podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los forasteros no tardaron en percatarse de que alguien más estaba presente en el rancho. Al principio pensaron que solo era la mujer del lugar, pero pronto notaron su presencia a través de detalles sutiles. Un movimiento detrás de la ventana, una sombra que desaparecía rápidamente. La tensión comenzó a escalar. Uno de ellos, con una mirada dura y desafiante, se acercó al ganadero. «¿Quién es esa mujer?», preguntó con tono que no admitía evasivas. El ganadero respondió con calma, manteniendo la autoridad en su voz. «Es una invitada. No hay motivo para preocuparse». Sin embargo, la mujer apache no podía evitar sentir el peso de la amenaza. Sabía que si se descubrían sus verdaderas razones para estar allí, podría enfrentar consecuencias graves. Su mirada se cruzó con la del ganadero, buscando una señal de cómo manejar la situación. Él le devolvió una mirada de comprensión, indicándole que confiaran en él y que permanecieran juntos. A medida que la tensión aumentaba, comenzaron a surgir rumores en la región. Vecinos del rancho y viajeros de paso hablaban sobre la presencia de una mujer desconocida que se escondía con un hombre blanco. Algunos rumores eran maliciosos, otros motivados por la curiosidad, pero todos amenazaban con ponerlos en una situación peligrosa. La mujer apache comprendió que su seguridad ya no dependía solo de su astucia, sino también de la habilidad del ganadero para protegerla y manejar la percepción de los demás. Esta presión externa también afectaba al ganadero. Como propietario de la tierra, sabía que su reputación y autoridad podían verse cuestionadas si se difundían rumores sobre su relación con la mujer apache. La sociedad del lugar era rígida, con normas que dictaban cómo debía comportarse un hombre de su posición. Defenderla significaba desafiar estas expectativas y arriesgar su estatus, algo que nunca había hecho antes. A pesar de todo, ambos comprendieron que enfrentar las tensiones externas juntos era esencial. La mujer apache, aunque reticente, empezó a confiar en que su aliado podía manejar la situación con inteligencia y firmeza. El ganadero, a su vez, comenzó a valorar no solo su fuerza y habilidades, sino también la perspectiva única que ella aportaba para entender los peligros que los rodeaban. Durante los días siguientes, navegaron con cuidado entre la hostilidad y los rumores, aprendiendo a anticipar los movimientos de los forasteros y a proteger el rancho sin revelar secretos innecesarios. Cada desafío reforzaba su vínculo. La confianza inicial, nacida de la cooperación y la vulnerabilidad compartida, se consolidaba frente a la adversidad externa. La tensión ya no era solo un riesgo, sino también un catalizador que los unía, demostrando que podían enfrentar cualquier amenaza si permanecían juntos y alertas. En medio de estas tensiones, ambos empezaron a comprender que la supervivencia no dependía solo de habilidades físicas, sino también de la inteligencia emocional, la paciencia y la capacidad de confiar en el otro, incluso cuando el mundo parecía conspirar contra ellos. Este aprendizaje sería crucial para los desafíos futuros, ya que los conflictos externos continuaban escalando y poniendo a prueba su relación. Los días de tensión y colaboración habían acercado a la mujer apache y al ganadero, pero también habían generado una curiosidad latente sobre la vida y el pasado del otro. Hasta ese momento, ambos habían compartido fragmentos cuidadosamente seleccionados de sus historias, suficientes para crear confianza, pero no tanto como para revelar secretos que pudieran ponerlos en riesgo o vulnerables. Sin embargo, el peso de los secretos tenía una manera de manifestarse.
y pronto ambos descubrirían que ciertas verdades necesitaban salir a la luz. Todo comenzó una tarde mientras revisaban los límites del rancho. La mujer apache notó una marca en la madera de una de las cercas, un símbolo que reconoció de su tribu. Sus ojos se estrecharon y su expresión cambió de curiosidad a alarma. El ganadero, notando su reacción, frunció el ceño. «¿Qué significa eso?», preguntó señalando el símbolo que apenas se distinguía bajo la luz del sol. Ella dudó por un momento, preguntándose cuánto debía revelar. Finalmente, decidió que era hora de abrirse un poco más. «Es un símbolo de mi gente», dijo. «Marca territorios, recuerdos, mensajes. Si lo vieron, sabrán quién estaba aquí antes de que yo llegara». El ganadero escuchó con atención y un matiz de preocupación cruzó su rostro. Comprendió que lo que ella le contaba no solo afectaba la seguridad de ella, sino también la del rancho. Su curiosidad se mezcló con una creciente sensación de responsabilidad. «No sabía que había rastros de tu pasado aquí», dijo. «Gracias por decirme. Ahora sé que debemos ser aún más cuidadosos». Ese intercambio inicial abrió la puerta a revelaciones más profundas. La mujer apache comenzó a contarle fragmentos de su historia, cómo había tenido que abandonar su hogar, los enemigos que la perseguían y la razón por la que había confiado en el rancho como refugio temporal. No habló de todo, pero sí lo suficiente para que el ganadero entendiera la gravedad de la situación y la complejidad de la vida que ella llevaba. A su vez, el ganadero sintió la necesidad de compartir su propio secreto. Hasta ese momento había mostrado su lado fuerte, el de un hombre capaz de manejar un rancho y enfrentar adversidades físicas. Pero nunca había hablado de la pérdida de su familia en un incendio años atrás, ni de la soledad que lo había acompañado desde entonces. Mientras contaba la historia, sus palabras temblaban con la emoción contenida, y la mujer apache lo escuchaba, sorprendida de ver esa vulnerabilidad en un hombre que hasta entonces le parecía invulnerable. «Nunca pensé que alguien entendería lo que significó para mí perderlo todo», dijo él con un hilo de voz, «pero sentí que debía confiarte esto. No es fácil abrirse a nadie, y menos después de tanto tiempo solo». Ella asintió reconociendo el valor que implicaba esa confesión. «Sé lo que es vivir con miedo y pérdida», respondió. «Cada uno a su manera ha tenido que aprender a sobrevivir. Pero eso no significa que tengamos que enfrentar todo solos». Esa noche, alrededor de la chimenea, las barreras que aún existían entre ellos comenzaron a desvanecerse. La revelación de secretos no solo trajo claridad sobre sus pasados, sino que también creó un vínculo más profundo basado en la comprensión mutua. Ahora podían ver al otro como un ser complejo, con cicatrices y fuerzas, miedos y valor. Y la empatía que surgía de compartir esas historias comenzó a transformar su relación en algo más íntimo y significativo. Sin embargo, las revelaciones también trajeron consigo dilemas. La mujer apache comprendió que su presencia en el rancho podía ponerlos en peligro si sus enemigos descubrieran su ubicación. El ganadero, por su parte, comprendió que protegerla requeriría no solo fuerza física, sino también astucia y sacrificios personales. La verdad había creado un lazo más fuerte entre ellos, pero también aumentaba la responsabilidad y el riesgo. A medida que la noche avanzaba, ambos comprendieron que los secretos compartidos no eran solo un riesgo, sino también una oportunidad. La confianza nacida de la vulnerabilidad podía ser la base sobre la que construirían un futuro juntos, enfrentando no solo peligros externos, sino también los desafíos internos de comprender y aceptar la vida del otro. En ese momento, la relación que comenzó con desconfianza y miedo se transformaba en algo más profundo, cimentado en honestidad, respeto y la chispa de un vínculo que prometía crecer. Después de semanas compartiendo secretos, superando peligros y cooperando para proteger el rancho, la mujer apache y el ganadero comenzaron a experimentar un crecimiento personal profundo. Lo que había iniciado como un encuentro accidental se había transformado en una relación que desafiaba sus límites y los obligaba a confrontar aspectos de sí mismos que hasta entonces habían ignorado. La vida juntos, aunque breve, se convirtió en un espejo que reflejaba fortalezas y debilidades, enseñanzas y cambios inevitables. Para la mujer apache, el mayor desafío era aprender a confiar plenamente. Su vida había estado marcada por la necesidad constante de vigilancia, por la incertidumbre y la desconfianza hacia aquellos que consideraba forasteros. Sin embargo, al compartir su historia y al depender de la protección del ganadero, comenzó a experimentar algo nuevo: la seguridad emocional. Cada gesto de cuidado y cada palabra de apoyo construían un puente entre su mundo y el suyo, demostrando que podía permitirse confiar sin perder su independencia. Esta confianza no era total, pero sí suficiente para permitir que su mente y su corazón se abrieran a la posibilidad de conexión. «Nunca pensé que alguien pudiera ofrecer tanto sin pedir nada a cambio», le confesó un día mientras arreglaban las cercas. «Es difícil creer que exista algo así». El ganadero sonrió, consciente de la profundidad de esas palabras.
A veces creemos que debemos cargar solos con todo, pero no siempre es así, respondió. La vida nos enseña a adaptarnos y a veces eso significa aceptar ayuda. Para él, el crecimiento personal se manifestó de manera diferente. Acostumbrado a la rutina del rancho y a tomar decisiones basado únicamente en la lógica y la experiencia, la llegada de la mujer apache lo obligó a replantearse prejuicios y concepciones sobre otras culturas y personas. Aprender a confiar en alguien tan diferente le abrió la mente y el corazón. Comprendió que la fuerza no solo se medía en habilidad física o dominio del rancho, sino también en empatía, inteligencia emocional y disposición a aceptar perspectivas distintas. Ambos comenzaron a aprender de los hábitos y costumbres del otro. La mujer apache enseñaba técnicas de supervivencia, señales de la naturaleza y estrategias de alerta que el ganadero nunca había considerado. Él, a su vez, le mostraba cómo manejar el rancho de manera más eficiente, cómo cuidar del ganado y cómo usar los recursos disponibles con ingenio. Cada lección se convirtió en un intercambio que fortalecía su respeto mutuo y les permitía evolucionar juntos. Además, enfrentarse a los peligros externos les obligó a reconocer sus límites y aceptar que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad. La mujer apache, que había sobrevivido durante años confiando solo en sí misma, empezó a comprender que aceptar apoyo no disminuía su fortaleza. Al contrario, le otorgaba una nueva dimensión de seguridad y confianza. El ganadero, por su parte, entendió que la soledad que había considerado necesaria para proteger su rancho podía transformarse en compañerismo sin comprometer su autoridad o su independencia. Con cada desafío superado, con cada conversación compartida y con cada riesgo enfrentado juntos, su relación se transformaba en una fuente de crecimiento. Ambos comenzaban a verse no solo como individuos independientes, sino como personas capaces de complementar y enriquecer la vida del otro. El miedo inicial y la desconfianza se habían convertido en respeto, cooperación y, lentamente, en afecto profundo. Al caer la noche y contemplar el cielo estrellado desde el porche del rancho, la mujer apache reflexionaba sobre su transformación. Sabía que no era la misma persona que llegó huyendo y escondida en el armario. Había aprendido a confiar, a abrir su corazón y a reconocer que podía existir un mundo donde no todo estaba determinado por peligro o desconfianza. El ganadero, observando su silueta bajo la luz de la luna, sintió un cambio similar. La mujer apache había desafiado su percepción del mundo y de sí mismo, enseñándole que la fuerza verdadera no siempre se mide en dominio o control, sino en la capacidad de adaptarse, confiar y conectar con otros. En ese momento, ambos comprendieron que su crecimiento personal no solo estaba ligado a la supervivencia física, sino también a la emocional y espiritual. Lo que comenzó como un encuentro accidental se había convertido en una experiencia transformadora que cambiaría sus vidas para siempre, preparándolos para los desafíos y las decisiones que aún debían enfrentar juntos. El aire estaba tenso sobre el rancho, cargado de presagios que ambos podían sentir. Durante semanas, la mujer apache y el ganadero habían trabajado juntos, enfrentando peligros, compartiendo secretos y construyendo confianza. Sin embargo, nada los había preparado para el conflicto que se avecinaba, un enfrentamiento inevitable con aquellos que buscaban ponerlos en peligro y destruir la frágil seguridad que habían creado. Todo comenzó una tarde, cuando llegaron noticias de que un grupo de enemigos de la mujer apache se aproximaba. No eran simples viajeros o curiosos. Eran cazadores, hombres entrenados para localizar y capturar, y su presencia representaba un riesgo mortal. La mujer apache palideció al escuchar el informe, mientras el ganadero apretaba los dientes, comprendiendo que el peligro no podía ignorarse. «Debemos prepararnos», dijo él con firmeza. «No podemos permitir que lleguen aquí y causen daño». Ella asintió, sus sentidos en alerta máxima. Aunque confiaba en él, sabía que incluso la fuerza y el ingenio del ganadero no serían suficientes si los enemigos eran astutos y numerosos. La tensión creció a medida que comenzaron a reforzar el rancho. Asegurar puertas, preparar armas, trazar rutas de escape y estrategias de defensa. Cada acción estaba cargada de urgencia y precisión. Cuando finalmente los enemigos aparecieron en la colina cercana, la batalla comenzó. Gritos, disparos y el sonido de cascos resonaban en el aire, y ambos se movían con una sincronización inesperada, resultado de semanas de cooperación y comprensión mutua. La mujer apache demostró su habilidad con precisión letal, anticipando los movimientos del enemigo y guiando al ganadero en maniobras defensivas. Él, por su parte, combinaba fuerza y estrategia, protegiendo tanto a la mujer como al ganado y al rancho. En medio del enfrentamiento, la tensión alcanzó su punto máximo. Uno de los enemigos logró acercarse sigilosamente a la mujer apache. Antes de que pudiera reaccionar, el ganadero lo vio y lanzó un grito de advertencia, golpeando al atacante con fuerza.
La mujer, sorprendida por su intervención, comprendió en ese instante que la confianza que había depositado en él no era solo emocional, sino vital para su supervivencia. El enfrentamiento continuó con ferocidad, pero ambos estaban más preparados que nunca. Sus movimientos eran casi instintivos, complementándose mutuamente en un baile de defensa y ataque. La mujer apache utilizaba su conocimiento del terreno y la agilidad, mientras el ganadero aplicaba su fuerza y experiencia con armas y estrategia. Cada acción reforzaba el vínculo que habían construido. La cooperación y la confianza se habían convertido en su mayor fortaleza. Finalmente, tras un enfrentamiento agotador, los enemigos se vieron obligados a retirarse, superados no solo por la fuerza y habilidad de la pareja, sino también por la determinación y unidad que demostraban. La mujer apache y el ganadero quedaron de pie, exhaustos pero victoriosos, respirando pesadamente mientras el silencio descendía sobre el rancho. «Lo logramos», dijo él con un hilo de voz, mientras observaba los últimos destellos de movimiento de los enemigos en la distancia. Ella asintió, sus ojos reflejando alivio y gratitud. «Gracias a ti», respondió. «No podría haberlo hecho sola. Ese conflicto culminante fue un punto de inflexión». La experiencia no solo reforzó la confianza mutua, sino que también consolidó la relación entre ellos. Habían sobrevivido juntos a un peligro mortal, demostrando que su cooperación, respeto y afecto no eran meramente circunstanciales, sino fundamentales para enfrentar cualquier adversidad. Mientras la noche caía y la calma regresaba, ambos se dieron cuenta de que el conflicto no solo había probado sus habilidades físicas y estratégicas, sino también la fortaleza de su vínculo emocional. La vulnerabilidad compartida, la cooperación y la revelación de secretos habían creado una base sólida que ahora podía sostenerlos ante cualquier desafío futuro. El enfrentamiento había dejado claro que la vida estaba llena de riesgos, pero también de oportunidades para crecer juntos, confiar y proteger lo que más valoraban. Ambos sabían que aunque nuevos desafíos surgirían, podían enfrentarlos como un equipo, más fuertes y unidos que antes. Después del enfrentamiento que había puesto a prueba tanto sus habilidades como su confianza, la mujer apache y el ganadero se encontraron en un momento de calma que parecía casi irreal. La tensión que había dominado las últimas semanas comenzaba a ceder, y con ella surgía la oportunidad de reflexionar sobre lo que habían compartido y construido juntos. El peligro externo había desaparecido por ahora, pero lo más importante era que ambos sentían que su vínculo se había renovado y fortalecido de manera profunda. Se sentaron en el porche del rancho, observando cómo los últimos rayos del sol iluminaban los pastizales y los corrales. La mujer apache respiraba con tranquilidad, aunque todavía sentía la adrenalina recorrer su cuerpo por lo reciente de la batalla. Esta vez, sin embargo, la sensación estaba acompañada de una certeza silenciosa. No estaba sola. El ganadero estaba a su lado, cansado pero sereno, y la presencia de ambos era suficiente para ofrecer seguridad y consuelo. «Nunca pensé que podríamos pasar por algo así y salir ilesos», dijo ella, rompiendo el silencio, pero con una voz suave, cargada de admiración. «Y sin embargo, aquí estamos». Él sonrió, y en su mirada había una mezcla de orgullo y afecto. «Lo logramos porque trabajamos juntos», respondió. «No solo por habilidad, sino porque confiamos el uno en el otro. Eso es lo que hizo la diferencia». La mujer apache reflexionó sobre sus palabras. La confianza que había aprendido a depositar en él ya no era parcial ni cautelosa. Había pasado de ser un recurso táctico a una elección consciente, un vínculo emocional que le permitía abrir su corazón sin miedo a ser traicionada. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía relajarse, que podía permitirse sentir y compartir sin estar en constante alerta. El ganadero, por su parte, experimentaba un crecimiento similar. La mujer apache había transformado su percepción del mundo y de sí mismo. Su fortaleza, inteligencia y determinación le habían enseñado que la vida podía ser más rica cuando se compartía, y que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un puente hacia la conexión humana. Ahora comprendía que protegerla y apoyarla no era solo un deber, sino un acto de afecto genuino, una oportunidad de construir algo significativo juntos. Con la calma regresando al rancho, comenzaron a compartir pequeños momentos cotidianos que antes podrían haber parecido triviales, pero que ahora tenían un nuevo significado. Preparar la cena juntos, ordenar las herramientas del establo, incluso observar el horizonte mientras las estrellas aparecían en el cielo. Cada acción era una reafirmación de su cooperación y de la conexión emocional que habían cultivado. «Me alegra que estés aquí», dijo él mientras pasaban por la puerta del establo. «No solo porque ayudaste a salvar el rancho, sino porque…». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Porque tu presencia lo hace todo más soportable». Ella lo miró sorprendida por la sinceridad en su voz.
Por primera vez no había desconfianza ni reserva en su respuesta. Y yo me alegro de estar aquí contigo, dijo con firmeza, porque contigo he aprendido a confiar y a enfrentar cosas que sola nunca habría podido. Esa noche, mientras el silencio envolvía el rancho y la brisa fresca recorría los pastizales, ambos sintieron que su vínculo se había renovado de manera definitiva. La confianza, la cooperación y el afecto mutuo se habían entrelazado formando una base sólida que podría sostenerlos frente a cualquier desafío futuro. La mujer apache ya no se veía a sí misma como una huésped temporal ni como alguien que debía ocultarse. Se sentía parte del lugar, parte de la vida del ganadero, y consciente de que su relación no era simplemente circunstancial, sino elegida y fortalecida por experiencias compartidas. El ganadero, a su vez, comprendió que su vida había cambiado de manera irrevocable. La mujer apache no era solo una aliada en tiempos de peligro, sino alguien que había transformado su mundo interno y le había enseñado a valorar la confianza, la colaboración y la conexión emocional por encima de la soledad y la rutina. Ambos sabían que todavía habría desafíos, que la vida nunca sería completamente predecible, pero también sabían que su vínculo había sido probado y renovado. La victoria compartida, las revelaciones y el crecimiento personal habían consolidado algo más que amistad o cooperación. Habían creado un lazo fuerte, resiliente y lleno de posibilidades, capaz de enfrentar cualquier adversidad que el futuro les presentara. Tras semanas de desafíos, peligros y descubrimientos mutuos, la mujer apache y el ganadero se encontraban al amanecer en el porche del rancho, contemplando el horizonte. La batalla final, la cooperación, las revelaciones y el crecimiento personal los habían transformado a ambos. Ya no eran simplemente sobrevivientes en mundos distintos. Habían creado un vínculo profundo, forjado por experiencias compartidas y la confianza que ahora parecía inquebrantable. El rancho, que antes era solo un espacio físico lleno de ganado y cercas, se había convertido en un símbolo de su relación. Cada rincón llevaba la huella de sus esfuerzos conjuntos, cada huella en el suelo contaba historias de cooperación, de momentos de vulnerabilidad y de desafíos superados. Para la mujer apache, el rancho representaba un refugio seguro, un lugar donde podía ser ella misma sin miedo a amenazas inmediatas. Para el ganadero representaba no solo su hogar, sino la nueva dimensión de su vida que incluía afecto, respeto y compañerismo. Nunca imaginé que esto podría ser así, dijo ella respirando el aire fresco de la mañana. Llegué aquí escondiéndome, temerosa de todo y de todos, y ahora siento que este lugar, y tú, se han vuelto parte de mi vida. El ganadero la observó, con una mezcla de ternura y orgullo en sus ojos. Y yo nunca imaginé que alguien pudiera cambiar tanto mi forma de ver la vida, respondió. Tu presencia me ha enseñado a confiar, a abrir el corazón y a valorar lo que antes pasaba desapercibido. Ambos sabían que su relación había evolucionado más allá de la necesidad inmediata o la mera supervivencia. Había un afecto profundo, una conexión emocional que había nacido de la cooperación, de los secretos compartidos y de los peligros enfrentados juntos. Lo que antes era desconfianza y precaución, ahora era un respeto mutuo, un cuidado genuino y un compromiso silencioso de protegerse el uno al otro. Con el paso de los días, comenzaron a planificar un futuro más consciente y juntos. Decidieron trabajar en el rancho como socios, combinando sus habilidades. Ella aportando su conocimiento del entorno natural y técnicas de supervivencia. Él ofreciendo experiencia en la administración y cuidado de la tierra y los animales. La vida cotidiana, que antes parecía rutinaria, se convirtió en una serie de momentos compartidos, llenos de significado y complicidad. Además, empezaron a explorar nuevas posibilidades fuera del rancho. La mujer apache, que siempre había vivido moviéndose entre comunidades y escondiéndose, comenzó a imaginar un futuro donde podría construir un hogar estable, sin temor constante a perseguidores. El ganadero, a su vez, entendió que su vida podía enriquecerse más allá de la soledad de la rutina del rancho. Podía incluir afecto, compañerismo y la alegría de compartir experiencias con alguien que lo comprendía plenamente. El vínculo entre ellos se convirtió en un refugio emocional tanto como físico. Cada gesto de cuidado, cada conversación y cada acción compartida reforzaban su confianza mutua. La mujer apache aprendió a depender de alguien sin sentir que perdía independencia, y el ganadero aprendió que abrirse a otros no disminuía su fuerza, sino que la amplificaba. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, ambos se sentaron en silencio, contemplando el paisaje que tanto habían defendido juntos. La mujer apache apoyó su cabeza en el hombro del ganadero, un gesto que simbolizaba no solo afecto, sino también la aceptación del otro como compañero de vida. Él, a su vez, rodeó suavemente su espalda con el brazo, reconociendo que su relación había llegado a un punto de equilibrio, de confianza plena y de comprensión profunda.
No sé lo que nos deparará el futuro, dijo ella suavemente, pero sé que mientras estemos juntos, podremos enfrentarlo. Él asintió compartiendo la certeza. Sí, juntos. No hay nada que no podamos superar si estamos unidos. La historia que comenzó con un encuentro fortuito, con miedo y desconfianza, había evolucionado hasta convertirse en un vínculo sólido, lleno de respeto, amor y cooperación. Ambos habían encontrado no solo seguridad, sino también la posibilidad de un futuro compartido. Un futuro donde podían ser ellos mismos, aprender y crecer juntos, y enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que no estarían solos. Al caer la noche y ver las estrellas reflejarse sobre los pastizales, la mujer apache y el ganadero comprendieron que habían superado mucho más que peligros externos. Habían encontrado en el otro un hogar, una fuerza complementaria y un amor que surgía del respeto y la experiencia compartida. El rancho, testigo silencioso de su viaje, se convirtió en símbolo de su historia y del futuro que ahora podían construir juntos, seguros, confiados y listos para cualquier desafío que la vida les presentara.